están? En esta ocasión queremos hacer la práctica de codificación que queríamos hacer de Aurélien Guérón sobre máquinas de soporte vectorial, en la parte en la que creábamos en este capítulo 5 sobre máquinas de soporte vectorial, que estamos viendo nonlinear SVM classification, en la que decía altitude linear SVM classifier are efficient and work surprisingly well in main case. Many datasets are not even close to being linearly separable. Entonces, ver toda esta parte que nos quiere comentar, la que hemos visto que la adición de atributos polinómicos puede en algunos casos hacer que lo que no era linealmente separable se vuelva linealmente separable. Entonces vamos a escuchar en inglés como nos lo expresa Guérón en su libro. Y vamos a ir a Google Translate. Aquí vamos a ponerlo. Entonces aquí tenemos Google Translate y escuchamos lo que con respecto a nonlinear SVM classification él nos quiere decir, para también hacer ya seguidamente la práctica de codificación. Entonces acá miremos acá. Nonlinear SVM classification. Although linear SVM classifiers are efficient and work surprisingly well in many cases, many datasets are not even close to being linearly separable. One approach to handling nonlinear datasets is to add more features, such as polynomial features, as you did in Chapter 4. In some cases this can result in a linearly separable dataset. Consider the left plot in Figure 5-5. It represents a simple dataset with just one feature, x1. This dataset is not linearly separable, as you can see, but if you add a second feature x2 equals x1, 2, the resulting 2D dataset is perfectly linearly separable. También esta palabra que es aunque, la queremos practicar. Although y practicarla, ese aunque. Entonces nos está diciendo pues que aunque los clasificadores de máquinas de soporte vectorial lineales son eficientes y trabajan sorpresivamente muy bien en muchos casos, muchos datasets no son even close to being linearly separable, es decir, muchos datasets no son linealmente separables, y ahí hay problemas, eso nos genera problemas. Escuchemos de nuevo la pronunciación. Nonlinear SVM classification. Although linear SVM classifiers are efficient and work surprisingly well in many cases, many datasets are not even close to being linearly separable. One approach to handling nonlinear datasets is to add more features, such as polynomial features, as you did in Chapter 4. In some cases this can result in a linearly separable dataset. Consider the left plot in Figure 5-5. It represents a simple dataset with just one feature, x1. This dataset is not linearly separable, as you can see, but if you add a second feature x2 equals x1, 2, the resulting 2D dataset is perfectly linearly separable. Y entonces queremos hoy estas dos palabras resaltarlas, que es although y approach, que es enfoque, approach, one approach, que es un enfoque, y esta que queremos practicar mucho su pronunciación, esta que se nos movió acá, although,
Although, y aquí su significado, queremos resaltarlo, control C, y sacamos otro Google Translate para practicarlo. Entonces, although, THOUGH, aunque o a pesar de, aunque o a pesar de, y su significado en inglés, in spite of the fact that, even to, a pesar de. although, in spite of the fact that, even though, Ese TH es como de una D, even though, although, in spite of the fact that, even though, a pesar de, a pesar de. Y ahora vamos a hacer la práctica. Entonces, en esa práctica nos vamos a ir a Get On. Entonces nos vamos al repositorio en didáctica en ciencia de datos. Aquí la actualizamos. Aquí estamos hoy a 16 de marzo. Aquí lo actualizamos y nos vamos a través de Visual Studio Code y nos vamos dentro del explorador a nuestros referentes, a Get On, en la parte 1 de su libro, en el capítulo 5, sobre la cuarta Non-Linear SVM Classification, y en esa parte estamos en el cuaderno de clase. Y en esa parte pues vamos a verlo completico. Entonces, que si nuestro Opening Collab funciona, entonces miremos a ver si funciona para ir a Non-Linear SVM Classification. Dicen que no, entonces lo organizamos. Recuerden que lo organizamos yendo a Drive para ir a Google Collaboratory. Aquí Google Collaboratory. Bueno, esta pronunciación también prometí a mis estudiantes que la iba a practicar, entonces vamos a ir aquí el nombre de la aplicación Google Collaboratory. Aquí le ponemos Google Collaboratory, Google Collaboratory, Google Collaboratory, Google Collaboratory, Google Collaboratory, 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 Google Collaboratory, Google Collaboratory, Collaboratory, Google Collaboratory, Collaboratory, Collaboratory. Bueno, y después de esta vamos a archivo en Google Collaboratory, abrir cuaderno, Google Collaboratory, y nos vamos a GitHub y le vamos aquí a didáctica en ciencia de datos y nos vamos dentro de los referentes en didáctica en ciencia de datos. Aquí vamos a referentes, aquí va llegando a G de Get On, y en Get On nos vamos a la parte 1 del capítulo 5, y en el capítulo 5 nos vamos a Linear SVM Classification, y aquí a Non-Linear SVM Classification. Entonces aquí está Non-Linear SVM Classification y aquí está 1.4 Non-Linear SVM Classification. En el cuaderno hay PYNB, no el de evaluación sino el de explicación de la clase. Tomamos este vínculo porque queremos automatizar todo el curso para que sea autogestionable según los términos de nuestra Universidad de Antioquia. Lo que tenemos cursos autogestionables para que las personas puedan aprender por sí mismos, entonces que todo quede automático. Entonces el video también acá ponerlos, va a ir aquí el programa del curso, aquí también tomarlo de aquí de GitHub, que tenga el cuaderno, el programa del curso. Entonces aquí nos vamos a didáctica al curso de Machine Learning, plan del curso, y este programa del curso del Machine Learning como hay PYNB y como .docx. Entonces
es aquí para que lo puedan bajar las personas. Te lo voy a dejar en punto X, que es como la manera como lo podemos presentar a muchas instancias en punto X, y el reconocimiento de los estudiantes que han trabajado en esta didáctica. Entonces nos vamos a didáctica en ciencia de datos y nos vamos a images, y bueno, siempre deberíamos tener como una carpeta de images de los estudiantes. Entonces vamos a organizar siempre eso para todos los cursos. Es en investigación, en didáctica ciencia de datos, siempre images va a tener una subcarpeta de images of students. Entonces aquí le ponemos images of students, imágenes de los estudiantes, y en ella pues guardamos de los jóvenes investigadores que nos han trabajado muy duro con nosotros, que nos han aguantado. Y aquí esta es la de mi hermana, y también la ponemos acá, y estas también. Eso, images of reference, imágenes de los referentes, imágenes de los estudiantes. Estas son imágenes de los referentes. Bueno, pero esta, pongámosle aquí imágenes de los referentes, es una muy importante. Y aquí está ya la cartilla y el enfoque que obtenemos. Y ahora sí actualizamos, control S, y actualizamos en GitHub, que ya la tenemos organizadita mejor, la didáctica en ciencia de datos. Entonces aquí creamos carpeta de imágenes de los estudiantes, y siempre entonces en todos los repositorios vamos a tener una carpeta de imágenes, y una de imágenes de los estudiantes y otra de imágenes de los referentes, siempre como para estructurar todo y que quede muy automático, facilitar el estudio a todas las personas en cuanto al machine learning. Pues imagen of students, y aquí ponemos la de G-líderes, esta foto que me parece súper genial, y aquí le ponemos control C y ponemos este reconocimiento acá a los estudiantes, control V. Y bueno, esta partecita no nos tomó la imagen. Vamos a ver qué pasaría. Vamos a ver, porque aquí ya está copiar enlace de la imagen. Vamos a ver si fue que lo copié mal. Copiar enlace de la imagen, control V. Así, parece ser que era que ha sido mal copiado. Ahora sí, para que queden las tres todas muy bien organizaditas. La llamada aleatoria a todos los miembros del curso, en este caso del curso de Machine Learning. Pues aquí queda ML, y el enfoque pedagógico con el que enseñamos, el fomento a la lectura, que estamos hoy recomendando a la inteligencia emocional de Daniel Goleman. Entonces aquí le vamos a poner corchetes, paréntesis para vínculo implícito o hipervínculo implícito. Entonces aquí ponemos Daniel Goleman, y entonces nos vamos al repositorio y nos vamos a dentro de los repositorios al de aquí inteligencia emocional de Daniel Goleman, y estamos leyendo mucho, es el capítulo 15 sobre el costo del analfabetismo emocional, lo costoso que es uno no saberse comportar con las personas, ¿cierto? Saber trabajar en equipo, saber tratar a las personas, a tu equipo de trabajo, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a tu jefe, a tu esposa, a tu mamá. Entonces aquí ponemos la S, y el título de la clase es, entonces el título que es 4 Non-Linear
linear SVM classification, clasificación de máquina de soporte vectorial, pero cuando los datos son no lineales. El objetivo, entonces, desde lo que nos enseña, es mostrar que mostrar al menos, aquí nos muestra es mostrar al menos un dataset que no sea linealmente separable, que no sea linealmente separable. Un ejemplo, así sea artificial. Entonces mostrar al menos un dataset artificial que no sea linealmente separable, y luego que lo muestre, pues mostrar que este dataset puede adicionársele a atributos polinomiales, es decir, atributos que se construyen sumando y multiplicando otros. Las funciones polinomiales son siempre las funciones que se pueden definir a través de operaciones muy simples como son sumar y multiplicar. Entonces puede adicionársele atributos polinomiales para que se vuelva un dataset linealmente separable. Es mostrar eso y ya mostrarlo. Esencialmente eso es lo que queremos en este ejercicio. Entonces vamos a dejarlo así como hasta ahí el objetivo, y estamos creando el cuestionario para realizar labores de memorización. Entonces ponemos mostrar al menos un dataset artificial que no sea linealmente separable, creado con NumPy a través de la función numpy.arrange. A través de la función le ponemos específicamente cuál queremos utilizar y mostrar que podemos adicionarle atributos a través de NumPy, específicamente a través de la función np.c-, que es para concatenar vectores. Entonces aquí cada vector va a ser columna, cada vector columna va a ser un atributo. Entonces aquí le ponemos estos objetivos de esta manera, control C, y le decimos que cree a ChatGPT. Entonces nos vamos a Google. Recuerden que por alguna razón ya no nos crea ChatGPT desde el explorador Firefox. Entonces vamos a ir a Google Chrome, y desde él vamos a ChatGPT y de OpenAI, y aquí le preguntamos pues que dame un cuestionario para diagnosticar conocimientos previos necesarios para una clase sobre clasificación con máquinas
de soporte vectorial para un dataset que no sea linealmente separable punto y coma, donde los objetivos de aprendizaje de la clase sean, que le ponemos entre comillas dobles, control V, y ahora sí, ya con esos objetivos le pedimos que nos dé el cuestionario. Pero siempre se nos olvida que incluya las respuestas de incluya las respuestas a las preguntas del cuestionario. Entonces, que incluya las respuestas, volvemos a enviar, y ahora sí. Entonces él nos pone acá ya el cuestionario, y siempre lo vamos a hacer el diseño de clases, todo el diseño de clases teniendo en cuenta primero el haber establecido los objetivos de aprendizaje, como en este caso, y en función de ellos construir toda la clase. Aquí ya estamos en la parte de Nonlinear SVM Classification, y estábamos editando, que este atributo lo editamos en lenguaje LaTeX, delimitando a las expresiones matemáticas, en este caso x1, entre signo de dólar para expresiones matemáticas, para que nos quede en tipografía curvilínea o cursiva para las expresiones matemáticas, y así distinguirlas de las expresiones verbales no matemáticas. Y aquí le ponemos guión bajo con el subguión con guión bajo, y delimitamos lo que va a ir como subguión entre llaves. Y ya con eso nos queda en tipografía LaTeX, y entonces ya sabemos que es ALDUS Linear SVM, aunque los clasificadores de máquinas de soporte vectorial lineales son eficientes y trabajan sorpresivamente muy bien en muchos casos. Pues hay algunos many datasets are not even close to being linear separable, que no llegan a ser linealmente separables. Are not even close to being linear separable. Entonces aquí lo vamos a separar y one approach, un enfoque para manipular datasets no lineales es add more features, adicionar más atributos, como lo establecen acá. Entonces aquí vamos a ver esa práctica. De aquí vamos a recordar cómo lo enseñó Guerón. Importamos NumPy y Matplotlib, y con aquí la función linspace. Hoy yo quiero hacerla con la función arrange, que me parece como más controlable que linspace. Entonces le voy a poner la función arrange. ¿Qué le decimos? Bueno, pues quiero números entre -4 y 4. Entonces aquí le pongo entre -4, así como estaba, y 4, con incrementos de 1 en 1. Si es incremento de 1 en 1 no hay que especificarlo, pero que se vaya entonces a 4 más 1, y ya el tercer parámetro no hay que decirlo cuando el incremento es de 1 en 1. Y ese reshape es para reformar a la forma -1,1, es decir, que quede que la primera dimensión sea cualquiera, pero que la segunda sea una sola columna, es decir, que se vuelva un vector columna, una matriz de -1 por 1, una matriz de -1 por 1, quiere decir un vector columna. Entonces aquí ya miren que no lo crea como lo hemos creado antes, y queda lo más de bonito, con 2, 4, 6, 8, 9 componentes. 9 componentes. Ya después concatenamos para hallar un conjunto de predictores x2D. Creamos primero un x1D, y luego creamos unas etiquetas con como un arreglo
una estructura de datos en the array utilizando la función array de NumPy. Entonces, aquí creamos, aquí se está creando un vector de etiquetas. Las etiquetas en ciencia de datos se denotan usualmente con Y en aprendizaje supervisado y los atributos con X. Luego creas una figura con plt.figure y dándole el tamaño, en este caso con el parámetro fixSize, y dándole una tupla de 10 por 3, 10 pulgadas por 3 pulgadas. Entonces esa parte es en pulgadas. Aquí creas el lienzo o la figura. Entonces aquí estás creando el lienzo o la figura. En estos dos, con plt.subplot vas a decirle la forma del arreglo matricial. Entonces le estás diciendo la forma del arreglo matricial de 1 por 2, es decir, de una fila a 2 columnas. O sea, va a quedar, es un gráfico que tiene 2 partes. Y con el tercer parámetro le dices que esta va a ser la primera figura, y que aquí en el tercer parámetro, el tercer número, va a decir que esa es la segunda. Entonces aquí está creando una matriz de figuras de orden 1 por 2, 1 por 2, es decir, una fila de 2 columnas, y especificando el primer gráfico. Le pone cuadrícula, y con AXHalign y la ecuación y igual 0 le pone crea el eje horizontal de color negro. Aquí está graficando la clase negativa del dataset X1 y después la clase positiva. Y aquí está con plt.gca.get-yaxis.sets-ticks. Eso es lo que hace. Parece ser que, bueno, eso sí, yo creo que más bien pedirle a ChatGPT, porque esa línea nunca la he utilizado yo. Es como, ¿y esa qué hace? Después le da etiqueta al eje horizontal, pero al eje vertical no le da etiqueta, y establece el rectángulo de visualización. Entonces, un rectángulo de visualización de menos 4.5 hasta 4.5 y de altura entre menos 2 y 2. Entonces establece el rectángulo de visualización. Entonces, bueno, así ya tenemos una mejor lectura. Aguerón. Vamos entonces a replicar la idea que nos da acá, pero preguntándole primeramente, bueno, ¿y para qué sirve esa línea? Entonces, describe para qué sirve la siguiente línea de código de código Python de la librería matplotlib. Entonces aquí le pedimos, aquí le ponemos 2 puntos y entre comillas esa línea, y miremos a ver. Entonces él dice, la línea de código que has proporcionado tiene un propósito. El propósito es de eliminar los ticks o marcas de graduación. Eso, el eje Y en el gráfico generado por Matplotlib, y aquí está la descripción detallada de lo que hace cada parte de la línea. plt.gca, esta función devuelve el objeto de ejes actual, get current axis, eso es lo que es la abreviación, get current axis, devuelve o nos proporciona el objeto de ejes actual en la figura actual, y en otras palabras obtiene una referencia al sistema de ejes actual utilizado en el gráfico. Y get.get-yaxis, esta función obtiene el eje Y del sistema de ejes actual, y con .set-ticks y entre corchetes vacíos, esta función establece las marcas de graduación del eje Y en una lista vacía, lo que significa que no habrá marcas de
graduación en el eje Y, es para no darle marcas de graduación al eje Y. Pues aquí le ponemos que esta línea es para no darle marcas de graduación al eje Y, es decir, no metrizarlo. Siempre que hablemos de ticks es para metrizar los ejes, en este caso set-ticks es para metrizarlo, y si le decimos get-y-axis está diciendo a quién no va a metrizar, y es al eje Y. Bueno, entonces así ya tenemos una mejor lectura al gráfico, y ya en el siguiente video pues hacemos la práctica de codificación para efectivamente obtener este gráfico y terminar de leer y seguir, terminar de guión todo lo que tiene que ver con lo que nos quiere enseñar sobre esta técnica. Entonces aquí le vamos a poner toda esta parte, esta línea de código, en la que él nos muestra que aquí nos dice name error, standard scalar no está definido, y es porque va a utilizar la clase standard scalar, y esa para traerla, que es del módulo preprocessing de Sklearn, le escribes from Sklearn preprocessing, mire que él te completa, import standard scalar, y así traes esa clase, y ya cuando corres él ya te dice, bueno, pero linear HBM tampoco lo tengo definido. Pues entonces también lo traes. Entonces aquí le pones from Sklearn este es para los modelos, entonces le trae a svm en minúscula, importa a la que te piden que no está, y es linear SVC, es VZ, entonces linear SVC, y ya con eso le traes para poder clasificar, y aquí cuando ya te da este mensaje es porque efectivamente ya ha clasificado, pero nos da un mensaje también de advertencia de warning. Vamos a decirle a ver qué podemos hacer cuando nos da este mensaje, si hay algo que actualizar. Entonces aquí le vamos a tomar la imagen a este mensaje y le pedimos a ChatGPT qué podemos hacer para mejorar ese mensaje. Entonces, ¿qué puedo hacer si Visual BS me da este mensaje? Entonces le ponemos entre comillas dobles ese mensaje para que nos diga, bueno, ¿y eso qué es lo que debo hacer? Entonces nos dice que el mensaje que estás viendo es una advertencia y una señal de que hay algunos ajustes que podrías hacer en tu código para evitar esas advertencias y mejorar el rendimiento del modelo SVM que estás utilizando. Aquí hay algunas acciones que podrías considerar. Explícitamente establece el parámetro dual. Entonces dice dual en false. La advertencia indica que el valor predeterminado del parámetro dual cambiará en futuras versiones de Sklearn. Para evitar esta advertencia puedes establecer explícitamente el valor de dual en tu llamada al modelo SVM. Entonces así ya le ponemos SVM model SVC dual false. Entonces vamos a ponerlo. Entonces nos dice, bueno, pues aquí linear SVM dual. Entonces aquí le agregamos coma dual en false, y corremos de nuevo, y ya nos dice que hay un value error, no soporta la combinación de penalty L2 y la función de pérdida hints, no son portados. Entonces aquí tenemos que la función de pérdida loss no va con los hints, entonces vamos a ponerle, de pronto le quitamos vamos a ponerle la función de pérdida no sea esa, sino L2, entonces pongámosle no hints sino L2, pongámosle L2 y corramos. Inválido parámetro error, entonces nos dice los parámetros of linear SVC
debe ser una cadena entre un str amounts, square hints o hints. Entonces nada más nos permiten o square hints o hints. Entonces pongámosle square hints, esta que nos sugieren. Entonces le ponemos control C y probamos entonces esta cadena, control V, square hints, y aquí le quitamos esta comilla simple, la dejamos en comillas dobles y corremos, y ahora sí ya nos da ni advertencia, nos corre perfecto. Entonces ya sí, él lo que va a hacer en esta línea de código es mostrarnos que con la clase Polynomial Future, pues él va a traer un dataset llamado MakeMoons y va a crear entonces un clasificador polinomial de máquina de soporte vectorial, con un pipeline, el que lo primero que va a hacer es agregar atributos polinomiales con Polynomial Future degree 3, luego escalar los atributos y luego crear el modelo, y ya así entrenarlo con los datos X y Y que ya teníamos. Y aquí ya entonces nos entrena un modelo agregando atributos polinomiales, en este caso hasta polinomios de grado 3. Entonces es como para decirle que yo puedo automatizar el agregar atributos polinomiales con la clase Polynomial Future. Entonces aquí lo iremos también traduciendo en la mano de Guéron en cada caso. Entonces aquí bueno, miremos lo que él nos quiere decir en esta parte. Escuchemos la traducción, escuchemos la pronunciación y veamos también la traducción. Entonces, control V. To implement this idea using scikit-learn, create a pipeline containing a polynomial features transformer, discussed in polynomial regression, followed by a standard scalar and a linear SVC. Bueno, aquí nos falta volverle a dar acá para que él nos muestre que para implementar esta idea usando scikit-learn, crea una tubería o una composición de operadores que contenga un transformador Polynomial Future que se analiza en regresión polinómica, seguido de un estándar scalar y un linear SVM. Entonces él nos muestra qué es lo que debemos de hacer y volvamos a escuchar la pronunciación. To implement this idea using scikit-learn, create a pipeline containing a polynomial features transformer, discussed in polynomial regression, followed by a standard scalar and a linear SVC. To implement this idea using scikit-learn, create a pipeline containing a polynomial feature transformer discussed in polynomial regression, followed by a standard scalar and a linear SVC. To implement this idea using scikit-learn, create a pipeline containing a polynomial features transformer, discussed in polynomial regression, followed by a standard scalar and a linear SVC. Muy bien, ya nos queda To mucho mejor. implement this idea using scikit-learn, Y ya entonces nos muestra que esa idea de agregar atributos polinomiales se puede entonces automatizar con la clase Polynomial Future. Bueno, muy bien, entonces aquí también los voy a poner como en orden, y es que en el pipeline que él va a crear, bueno, pues en realidad uno primero debe tener cómo importamos el dataset, control X. Entonces primero cómo obtienes el dataset, pues aquí con MakeMoons. Luego cómo después de que tengas el dataset lo transformas agregando atributos polinomiales. Entonces aquí control V, y luego como esos atributos polinomiales crecen mucho, entonces control X los escalas para poder que todos queden, ya no queden en rangos tan muy variados, y luego crea el modelo. Bueno, y el operador que va a concatenar todo eso
es un pipeline, una forma de componer funciones en un proceso de datos en el que se obtienen los datos, se agregan atributos polinomiales a los datos, se escalan los datos y luego se crea el modelo. Entonces este es para componer, digámoslo ahí como de último, y ya lo corremos de nuevo. Miren cómo nos corre de bien. Ya hemos mejorado un poquitico más el programa que tenía Geron en este caso. Muchas gracias.